El fenómeno de Yakutia o de qué no hablan los científicos. Veamos este mapa del hemisferio norte de la Tierra y prestemos atención a la mancha azul en la región y en Yakutia. Con esta mancha azul marqué un lugar en la Tierra, llamado el Polo del Frío. Este lugar, fíjense, está muy lejos del Polo Norte geográfico. Esto es solo 63 grados de latitud norte. Para comparar, San Petersburgo está ubicada en el grado 60 de latitud norte. La diferencia es de solo 327 kilómetros. Unas palabras sobre la singularidad de Yakutia. Yakutia es la región más grande de la Federación Rusa. Además, Yakutia es la unidad administrativa y territorial más grande del mundo. Yakutia es más grande que 3 veces el tamaño del estado de la Comunidad de Estados Independientes Kazajistán y en superficie supera a Argentina, el octavo país más grande del mundo por superficie. Sin embargo, la población de Yakutia es de menos de 1 millón de personas, lo que hace que su densidad de población sea una de las más bajas de toda Rusia. Solo Chukotsky y Nenetsky tienen una densidad de población menor. Yakutia es una región con alto potencial natural, de recursos y económico. La capital de la República de Saja, nuevo nombre de Yakutia, es la ciudad de Yakutsk. En 1933, en el punto que mencioné en el mapa, fue registrada. La temperatura más baja en el hemisferio norte de la Tierra desde principios del siglo XX fue de 67.8 grados bajo cero. En el Polo Norte ese año incluso hacía más calor. Por eso y otros factores, el valle de Aimekon en Yakutia, que se encuentra precisamente en el punto indicado, es de hecho el lugar más severo del planeta donde vive incluso una población permanente. Lo que es el frío yakuto se puede juzgar por esta fotografía. El agua hirviendo vertida de una taza se convierte instantáneamente en niebla, nieve y hielo. Esto sucede a una temperatura ambiente de menos 42 grados Celsius. Uno se pregunta, si este lugar en la Tierra es tan frío en invierno, ¿qué es lo que lo hace tan frío? Quizá los vientos de ciclones y anticiclones lo hacen tan frío. Resulta que no tienen nada que ver aquí. Ya el solo hecho de que en este lugar, en 1933, se registró la temperatura del aire más baja del hemisferio norte del planeta desde principios del siglo XX, con 67.8 grados bajo cero. Esto demuestra claramente que ningún viento pudo haber traído el frío desde ningún lado para congelar el pueblo. Aimekon, si aquí literalmente se encuentra el polo del frío, el frío, si se llega a propagar por los vientos, entonces solo puede ser desde aquí, en diferentes direcciones del mundo, para que los vientos pudieran enfriar Aimekon hasta esa temperatura. En algún lugar cerca debería haber un objeto aún más frío, que tenga por ejemplo una temperatura de menos 70 o más grados Celsius. Pero un objeto tan frío simplemente no existe cerca. Y la fuerza de los vientos en Yakutia, en la zona del polo del frío, es la más mínima, casi siempre hay poco viento. Según los meteorólogos, la velocidad media anual del viento en Yakutsk es de 1,8 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que literalmente extrae el calor de la tierra de Yakutia cada año hasta el día de hoy? Y la pregunta más interesante es, ¿a dónde va la gigantesca cantidad de energía térmica que se extrae de Yakutia y dónde se libera? Quizá en Yakutia ocurren algunos procesos subterráneos desconocidos para la ciencia que cumplen la función de bombas de calor. El proceso de extracción de calor se puede observar en el ejemplo de un refrigerador. Es cuando la expansión de los gases ocurre con la extracción de calor. Ahora veamos el mapa de la Federación Rusa, donde el polo del frío está marcado en color violeta, con una temperatura del aire de menos 46 grados. Este es un mapa de las temperaturas medias mensuales en Rusia durante el mes de enero. Abajo hay un mapa de Rusia, en el que también está marcado el polo del frío con color azul oscuro y el número 6. La línea de puntos muestra el límite de la distribución del permafrost. Esto nos dice que Ded Moros no aparece en el pueblo de Oymyakon desde el cielo, como muchos todavía piensan, sino que viene a la gente desde debajo de la tierra. Personalmente tengo la impresión de que justo frente a este pueblo hay un superpoderoso generador natural de hielo, o, en otras palabras, una bomba de calor que transfiere el calor de la superficie de la Tierra y del aire circundante hacia algún lugar dentro del planeta. Durante el verano, cuando el sol calienta intensamente el hemisferio norte de la Tierra, la radiación solar emitida por el sol y el calor, en la medida de lo posible, se oponen al funcionamiento de esta bomba de calor subterránea natural.
Pero aún así, el mapa de las temperaturas medias del aire muestra claramente el lugar donde exactamente se encuentra este captador de calor. En Yakutia es donde se encuentra. El mapa de la distribución del permafrost también muestra las rocas que han estado congeladas durante largos periodos, desde varios hasta cientos de miles de años, conocidas como permafrost de muchos años. Como vemos también en este mapa, la profundidad del permafrost de muchos años, que supera los 500 metros, indica la presencia en el centro de Yakutia de un polo de frío claramente definido. Comentarios del lector Mr. Nemo. Antón, aquí tienes un enlace sobre el tema relacionado con tu artículo. Ahora, en este pozo helado hay menos 51 grados. Respondo. Según el mapa, que muestra los vientos, ciclones, anticiclones y zonas de temperatura en diferentes colores, los lugares más fríos están en Burdeos y los más fríos de todos en Burdeo Oscuro. En el hemisferio norte de la Tierra hay dos pozos de hielo, uno en Yakutia y otro en Groenlandia, donde el calor del espacio circundante literalmente es absorbido hacia el interior de la Tierra, como en una bomba de calor de Weber. Además, estos dos pozos de hielo, que absorben intensamente el calor de la superficie del planeta, están ubicados casi de manera simétrica con respecto al polo norte y están casi a la misma distancia de él. Entonces, ¿cómo explican la existencia de estos polos de frío en Yakutia y Groenlandia? ¿Científicos, profesores asociados y candidatos? ¿Sobre qué fenómeno físico, que literalmente juega el papel de una bomba de calor, simplemente no le cuentan a la gente en sus libros? Vamos a considerar una hipótesis alternativa sobre la formación del permafrost y el supuesto movimiento de los antiguos glaciares. Autor Sibvet. Existe una explicación científica generalmente aceptada de que el permafrost en las llanuras de Eurasia y América del Norte se formó como resultado de la congelación del suelo durante la glaciación hace miles de años. Se supone que hubo varias glaciaciones. No tiene sentido mencionar sus períodos, ya que el método del radiocarbono no solo es inexacto y tiene un margen de error, sino que en principio es erróneo. Pero a los científicos les gusta omitir un detalle en las características del permafrost. Es la profundidad de congelación del suelo y el grosor de los hielos, que supuestamente son suelo eternamente congelado. El permafrost en Yakutia llega hasta 1000 metros de profundidad en la Tierra. Sí, ningún glaciar, incluso con temperaturas en el periodo invernal en la superficie de menos 50 o 60 grados, podrá congelar el suelo de esa manera. En el subsuelo, la temperatura siempre es positiva. Su capacidad calorífica impide que el permafrost se extienda hacia el interior. Cuando un glaciar se encuentra sobre la superficie terrestre, actúa como un aislante térmico. El calor por convección no se escapa, y el calor, como sabemos, solo puede perderse a través de la transferencia térmica. En la tabla vemos qué tan conductores térmicos son los diferentes materiales. La transferencia térmica del hielo es similar a la de la arenisca. En los pueblos, hasta ahora, los techos de los áticos se aíslan con arcilla. La transferencia térmica del material no es como la madera ni como los metales. Recordemos el lago subglacial abierto en la Antártida. Al parecer, allí no hay permafrost, aunque se supone que los hielos antárticos tienen cientos de miles de años. Es posible que haya salidas geotérmicas en el lago Vostok, cuya temperatura es de 10 grados. Los investigadores de corrientes alternativas en este tema desde hace tiempo se hacen preguntas y expresan opiniones sobre el mecanismo de aparición del permafrost. Algunas consecuencias son, primero, la ruptura de la atmósfera por un cuerpo grande o la eliminación de una parte de ella. Segundo, la caída de la presión y el enfriamiento del aire restante y la superficie. Es un mecanismo conocido. Cuando cae la presión, baja la temperatura, pero sin aire no hay transferencia de calor. A través de una atmósfera, aunque fría, pero enrarecida, la superficie solo podrá liberar calor únicamente mediante radiación infrarroja. Y esto sucede así a cualquier presión, y la capacidad calorífica del suelo y del agua es varios órdenes de magnitud mayor que la capacidad calorífica del aire enrarecido y frío. El suelo no transferirá tanto calor al aire enrarecido. La presión no podría haber sido baja por mucho, de cualquier forma se habría igualado eventualmente. 2. La salida de hidratos de metano desde la Tierra y su descomposición. Sí, sus reservas son enormes y al descomponerse absorben energía. En el canal de YouTube hay un cálculo del proceso, cuánta energía térmica se necesita para descomponer los hidratos de metano. Como se puede ver, esta hipótesis sobre los hidratos de metano tampoco es válida. ¿Qué otras versiones hay? Hay otro proceso en el que ocurre una rápida disminución de la temperatura, un proceso endotérmico cuando se mezcla agua salada con agua dulce, o al revés, o cuando se disuelve sal en agua. Este video muestra claramente este proceso natural.
El fenómeno se llama dedo de hielo de la muerte. Es probable que el agua más salada fluya hacia el mar y al ser más densa se hunda hasta el fondo, mezclándose con el agua más dulce. Y esta corriente se congela porque su temperatura disminuye. Probablemente así es como se formó el permafrost. Creo que la imagen era la siguiente. En el proceso de una catástrofe geotectónica, esto es, el desplazamiento de los polos, la caída de un asteroide en tiempos de extinciones globales de mamuts y rinocerontes lanudos, y estos tiempos pudieron haber sido hace muy poco. El principal factor catastrófico fue el proceso de salida de agua y masas de lodo desde las profundidades de la Tierra. En muchos lugares, el agua pasaba a través de capas de sal y, como ya sabemos, al disolverse la sal ocurre una disminución de su temperatura. En este caso, el agua en la superficie se congelaba casi de manera instantánea. Es posible que en este video estemos viendo precisamente este proceso. Para determinar si el hielo se encuentra bajo presión subterránea, se debe analizar. Si es así, no puede ser expulsado. Pero si el agua se congela durante un proceso endotérmico de disolución de sales en ella, entonces esto es completamente posible. Además, no solo la sal de mesa o las sales de calcio y sodio pueden bajar la temperatura del agua al disolverse en ella, sino también el salitre y el nitrato. El amoníaco es aún más fuerte que la sal de mesa, y hay cálculos correspondientes para esto. Esto resulta en una absorción de energía 5 veces mayor que durante la descomposición de los metanhidratos o el derretimiento del hielo. Quizás así fue como se formó el permafrost. Sería interesante saber si alguien ha estudiado cuál es la composición porcentual de estos minerales en el permafrost. ¿Existen datos que indiquen que el permafrost es salado? Resulta que sí hay. Aquí vemos el trabajo de los científicos titulado Criolitogénesis dentro de los límites de la plataforma ártica moderna y antigua. Los científicos tomaron muestras y analizaron los hielos del permafrost. El hielo en las zonas preárticas, donde se estudió el permafrost, tiene salinidad, al igual que el agua de mar. Esto puede indicar que el permafrost es producto del agua congelada del océano, que, como un tsunami, se extendió por el continente. Tampoco se puede descartar esto. Pero esto también puede respaldar la hipótesis sobre la mezcla del agua que sale con las capas de sal. También existe el fenómeno de la congelación rápida de un líquido sobreenfriado, es decir, en estado de reposo el agua puede permanecer en estado líquido a temperaturas bajo cero. Basta con agitar la solución para que comience la cristalización inmediatamente. Hay muchos videos sobre este tema en YouTube. Este fenómeno se relaciona con los núcleos de cristalización. Si no hay impurezas en el agua, no existen estos núcleos. En el agua pura no hay de dónde iniciar la transición de fase. En cuanto aparece una alteración, una partícula, una impureza o una acción mecánica, a partir de ese momento comienza la cristalización. Y este fenómeno también pudo haber ocurrido durante la formación del permafrost. Estos procesos que salieron a la superficie del agua se pueden observar en las fotografías del propio permafrost. Las capas superiores del suelo, la arcilla y el humus se encuentran sobre capas de hielo casi puro. Es decir, el permafrost no siempre es suelo congelado, son hielos eternos con capas de suelo forestal situadas encima de ellos. ¿De dónde vienen? Es otra cuestión aparte. Incluso se han encontrado en los hielos del Ártico y se los han mostrado a nuestro presidente, al primer ministro y a otros altos funcionarios del país. ¿Alguien sabe de dónde aparecieron? Y en estas capas de permafrost se encuentran huesos, colmillos e incluso cuerpos enteros de mamuts, rinocerontes lanudos, ciervos y otros representantes de la fauna antigua. Claro, la mayoría de los huesos son de mamuts. Los científicos suelen decir que la erosión en la época glacial ocurría no solo por la erosión del agua, sino también por el desplazamiento mecánico de los hielos. Y este proceso no se entiende. ¿Por qué las capas de hielo se movían por territorios planos? No son montañas con pendiente. Resulta que esto a veces sucede en las zonas costeras. Vamos a ver. El fenómeno no es único, ocurre en las costas del Baikal. Vi un video de Jeysk en la costa del mar de Azov. Voy a suponer este mecanismo. En el mar ocurre una salida de agua dulce, que es más ligera y sube a la superficie, mezclándose con el agua salada. El proceso final de mezcla ocurre en la superficie, donde alcanza temperaturas de congelación y se forma un remolino. A medida que el hielo crece desde este centro, el hielo comienza a moverse hacia la orilla. Estos son círculos en el hielo del Baikal, pero cómo explicar el mecanismo en el lago Baikal no lo sé. El agua salada es más pesada y no sube a la superficie.
No se descarta que estos movimientos del hielo en el Baikal estén relacionados con una desgasificación a gran escala desde las fallas en el fondo. En tiempos de glaciación, un proceso similar podría haber ocurrido en los lugares donde salía esta agua salada sobreenfriada, como se puede ver, junto con la salida de hielo desde la Tierra. Con el aumento de la capa de hielo, este se desplazaba hacia los espacios libres. Y aquí hay otra observación interesante. Se sabe que el agua del mar Báltico es una de las más dulces del océano mundial. Cita, el agua del mar Báltico contiene aproximadamente 2,8 gramos de sal por kilogramo, mientras que el agua del océano mundial en promedio contiene de 35 a 42. Pero lo más interesante es que, como la temperatura de la superficie del mar en verano varía de 9 a 17 grados Celsius, al sumergirse la temperatura disminuye lentamente. Y a una profundidad de 20 a 40 metros hay una caída brusca de la temperatura hasta 0,5 grados Celsius, después de lo cual comienza a aumentar lentamente cerca del fondo, alcanzando aproximadamente 5 grados Celsius. ¿Ya podemos adivinar cómo se forma una temperatura tan baja en la termoclina? Probablemente haya manantiales de agua dulce brotando desde el fondo del mar Báltico, lo que causa la mezcla de agua dulce y salada. Al mezclarse con el agua de mar, ocurre un proceso endotérmico que reduce la temperatura, pero la presión no permite que el agua se congele y el volumen de esta agua dulce no es suficiente para que se forme hielo.